¿Cómo es la vida cuando te dedicas a la ciencia? Esto es Expreso de Ciencias, una charla con retos, logros y grandes revelaciones de la mano de expertos que cambiarán tu manera de ver el mundo. Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Previamente, en Expreso de Ciencias... ¿A qué otro profesor que da clases en la licenciatura de Matemáticas Aplicadas te gustaría que invitáramos a este podcast? Bueno, hay un profesor que yo respeto mucho, pero que conozco poco y que sería interesante saber pues su historia, en lo que trabaja, etcétera, que es el doctor Sergio Hernández. Sí, a mí me gustaría mucho saber más sobre él. Les damos la bienvenida a Expreso de Ciencias. En cada episodio conversamos con expertos que están en la vanguardia del entendimiento humano y nos adentramos en cómo este conocimiento transforma nuestra percepción del universo y moldea nuestra vida cotidiana. Para la conversación de hoy, nos da mucho gusto que nos acompañen en cabina nuestra entrevistadora invitada, Brenda García Parra, profesora investigadora asociada en la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño en la UAM Coajimalpa. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Y muchos saludos a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias. También la voz que ya conocen, entrevistador, el doctor Julián Alberto Fresán Figueroa, profesor en el Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UAM Coajimalpa. Hola a todos, buenos días, tardes o noches. Espero que este capítulo les agrade muchísimo. Saludos a nuestras escuchas, soy su conductora Ana Karen Fuentes Ortega. En este capítulo nos acompaña el profesor del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería. Algunos conceptos para acercarnos a su trabajo son los análisis no lineales e ecuaciones diferenciales parciales no lineales. Se encuentra en este espacio el doctor Sergio Hernández Linares. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Ok, bueno, antes de comenzar, nosotros tenemos una pregunta base para relajarnos, para dejar que todo fluya. Vamos a recordar a tu yo de 12 años. ¿Qué te gustaba? ¿Qué te interesaba? ¿Cuáles eran tus ambiciones? ¿Cómo le explicarías a ese niño a qué te dedicas hoy en día? Lo que estoy básicamente son ecuaciones diferenciales y básicamente de alguna manera describen como el comportamiento de ciertos fenómenos, ya sean físicos, biológicos. Ok, comportamiento. O incluso comportamiento humano, digamos, sistemas dinámicos, ¿no? Por ejemplo, tener una membrana, y cómo le podemos dar movimiento a esta membrana, pues ya sea, por ejemplo, con una vibración, ya sea, por ejemplo, magnética o una perturbación de alguna forma para poder mover esa membrana, y eso pues lleva en cada punto del espacio de la membrana ver, digamos, en qué posición está ocupando en el espacio. No sé, Sergio, si, por ejemplo, en este ejemplo que nos dabas en una membrana, podríamos pensar como en un tambor. Uh-huh, sí. Y ahí los cambios de signo sería como cuando sube y baja el tambor, ¿no? Cuando más suena sí. el ruido. Esa sería como más o menos la idea. Sí, más o menos. ¿Y qué es lo que, bueno, para nuestra audiencia, cómo les explicarías un poquito qué es una ecuación diferencial? ¿No? Porque creo que todo el mundo, como en la prepa, pues vemos ecuaciones y más o menos entendemos qué es una ecuación. Pero ¿en qué se diferencia una ecuación diferencial de una ecuación ordinaria de las que conocemos? Sí. Pues básicamente una ecuación diferencial es, o sea, todos conocemos qué es lo que es una ecuación, por ejemplo, la cuadrática, una lineal o un sistema de ecuaciones lineales que por ejemplo uno lo aborda ya sea desde quizás en la primaria, de hecho la secundaria, básicamente la secundaria. Entonces básicamente uno tiene una ecuación y la incógnita es como por lo menos uno usa la variable x, digamos, y es un número real de tal manera que cumpla la ecuación, o sea, y ahora lo que busca cuando ecuaciones diferenciales es que ahora la variable ya no es un número real, ahora es una función. Pero para que sea diferencial, la ecuación no nomás tiene que depender de la función, sino también tiene que depender de sus derivadas. Puede ser que dependa de una derivada o de dos derivadas, ¿sí? Y también puede ser
no nomás una incógnita, pueden ser varias incógnitas, o sea, varias funciones y con sus derivados. Entonces, Sergio, si estoy entendiendo bien, porque me perdí un poquito en la traducción, entonces, a través de estas ecuaciones podemos realizar como predicciones de comportamientos, pero todo a partir de una ecuación, ¿o cómo sería? ¿O cómo es? Pues por lo general uno hace el modelo, o sea, primero uno hace el modelo, o sea, ¿qué es lo que quiere modelar? Con eso uno lo traduce a una ecuación, en este caso una ecuación diferencial, y después uno trata de estudiar esa ecuación, si tiene solución, si la solución es única, puede ser que no exista solución, o puede ser que haya muchas soluciones, o sea, y por lo general en el área a que me dedico básicamente nos importa cuando hay una infinidad de soluciones, porque de alguna manera eso implica como que la energía del sistema, de los equilibrios del sistema, van aumentando de manera al infinito, digamos, más o menos. Ok, entonces si estoy entendiendo bien, todo esto es desde el punto de vista matemático, pero ¿quién pone el problema o la situación? Por ejemplo, con lo que se está comentando, me imagino que esto puede tener todo tipo de aplicaciones, como cuestiones, por ejemplo, que comentabas de bacterias o predecir, pero también se puede predecir, por lo que entiendo, comportamiento de sistemas en otro tipo, o por ejemplo en cuestión de sustentabilidad, ¿no? Pues cómo se va a mover algunos factores si viéramos el sistema, el planeta como un sistema, y entonces vemos que ante un problema podría haber muchas soluciones, pero todo esto a través de una ecuación. Ok, pero entonces, ¿cómo es ese trabajo? ¿Quién pone la pregunta para poder entonces plantear la ecuación o el problema, ¿no? ¿O cómo es? Yo la manera como me introduje en esta área, básicamente, pues, bueno, fue desde cuando hice mi licenciatura en matemática, y pues básicamente era como, a ver, aquí está el problema, trata igual, pero lo que se dejaba un poquito fuera era básicamente la parte de qué modela, digamos, y incluso hasta la parte del doctorado igual más o menos, o sea, como que al menos no le di como mucha importancia a esta parte como el fenómeno detrás. ¿no? Ajá, el fenómeno detrás. Pero básicamente ya conforme fui como, digamos, avanzando, digamos, o conforme pasa el tiempo, pues de alguna manera uno trata de ver igual, o sea, de dónde vienen las cosas que hay detrás de lo que uno está estudiando. Pero en el fondo básicamente ha sido más que nada como la parte matemática en cuanto a poder contestar preguntas del tipo de si la solución existe, si es única, si hay multiplicidad de soluciones, que es algo más que nada ha sido matemático que fenomenológico, o de alguna manera, digamos, ¿no? Y entonces eso quiere decir, por ejemplo, que planteas alguna ecuación, ¿no? O sea, como genérica, por así decirlo, ¿no? Y decimos, bueno, vamos a solucionarlas, a ver qué pasa, y en esa ecuación genérica, y más bien, en vez de ir como tenemos un fenómeno y lo modelamos con una ecuación, es como al revés, ¿no? Como que planteas una ecuación y a ver a qué fenómenos se aplican, ¿no? O sea, es como el regreso, por así decirlo, ¿no? Del problema. Que coincide. Okay. Sí, como desde las matemáticas uno plantea una ecuación y dice, bueno, ya la resolví, ya está padre, tiene estas soluciones o lo que sea. Y luego de regreso es como interesante ver, pues, a ver a quién le sirve, ¿no? Esta ecuación. Más o menos. Y de hecho la gente que se dedica a estas cosas, básicamente como que no le toman pues como el énfasis o en la parte física o biológica o de lo que podría estar, simplemente nada más como mencionan casi muy así como a cuentagotas las posibles aplicaciones que podría tener lo que uno está trabajando, digamos. Mi asesora de tesis, por ejemplo, básicamente pues ahí tienes un problema y como que pues, tratar de resolver el problema, pero como dejamos un poquito esa parte o sea, nos planteaba la cuestión diferencial o la familia
ecuaciones diferenciales que uno trata de abordar y ver qué podemos decir, ¿no? Y la motivación era básicamente esa de, o sea, qué tanto puede decir uno acerca de la multiplicidad, de existencia, de soluciones de ecuaciones diferenciales. Pues está súper interesante y me viene una pregunta, Claro. Porque con esto entonces significa que debería de ser todavía más abierto, ¿no? Y más fácil de comprender este tipo, ¿no? de planteamientos, de ecuaciones y demás, porque por ejemplo en otras áreas como la mía de diseño a lo mejor nos estamos dando de topes y por qué se comportan así los usuarios y a ver el contexto cuando a lo mejor ya hay una ecuación en la que se podrían adaptar algunas o se podría utilizar para responder algunos escenarios, preguntas. O sea, sí, como tú estás comentando, ya está ahí la ecuación y a ver quién la usa, pero pues si yo veo una ecuación, ¿no? O cualquier diseñador ve una ecuación, dice, por supuesto que yo no lo voy a usar porque no tengo ni idea de que ese tal cuadrado, pues no, ni idea, no sé. Pero a lo mejor ahí estaría la solución o una muy buena camino para poder explicar por qué no hay solución para tal cosa. O podría haber 300 soluciones para el problema de la lluvia y el acceso al quién sabe qué, ¿no? ¿No lo ves así también? Que podría haber quizá como algún puente o algo para poder decir, aquí está la ecuación, a ver, ustedes con sus múltiples problemas, ¿no? ¿Cómo lo podrían utilizar? Creo que nos serviría mucho saber en qué estás trabajando para plantearnos un escenario de cómo es que este proceso de generar algo, a ver a qué le queda, se aplica. ¿Nos podrías comentar algo al respecto? Bueno, por lo general, básicamente estudio un tipo más una cierta clase de ecuaciones diferenciales que son no lineales, pero ecuaciones diferenciales elípticas esencialmente. Y pues esencialmente es como estar trabajando como una función cuadrática, o sea, y le mete uno una perturbación y la idea sería, por ejemplo, una función cuadrática, pues uno sabe que pues tiene un mínimo, tiene un máximo dependiendo de la función, ¿no? Entonces, básicamente uno si le mete una perturbación, pues como que de alguna manera se siguen teniendo a lo mejor esos máximos o mínimos, incluso podrían haber no nomás uno, sino ahora van a haber varios, ¿no? Pero eso eso es a nivel en los reales, pero la variable es real, pero si ahora la variable ahora son funciones, entonces la perturbación mete mucho ruido, mete mucha complejidad en el problema. Y estudiar ese tipo de cosas, bueno, la herramienta que se usa son herramienta, o sea, bastante, digamos, pesada, digamos, de alguna manera en matemáticas, como la topología, el análisis funcional, lo que uno busca básicamente en esta parte es, resulta que la ecuación, este tipo de ecuaciones diferenciales elípticas tienen la particularidad de que la podemos traducir acá a un problema de puntos críticos, es decir, un problema de lo que uno trabaja, por ejemplo, desde nuestros cursos de cálculo, que uno busca, por ejemplo, puntos críticos para encontrar los máximos y mínimos de una función, pero eso en ecuaciones diferenciales resulta que el tipo de ecuaciones diferenciales que yo estudio se le puede asociar una función de tal manera que la derivada en cierto sentido de esa función resulta que son las soluciones de mi ecuación diferencial. Y entonces es lo que, por eso uno dice que es digamos la teoría de puntos críticos, pero a nivel de un contexto más general y que se puede aplicar para poder estudiar la existencia o multiplicidad de ecuaciones diferenciales no lineales, pero en este caso elípticas, digamos, ¿no? Oye, Sergio, regresando un poquito justo a este tema que nos comentabas de las ecuaciones diferenciales, en el cual ahora como que tu incógnita no es cuánto vale X, ¿no? Sino porque usualmente, por ejemplo, en la prepa nos dicen, a ver, y tienes
este problema y la función que te dice cómo se comporta es x más 2, ¿no? O 2x más 3, o 3x cuadrado. Entonces, en este proceso de las ecuaciones diferenciales, es como el paso anterior, por así decirlo. O sea, sería como, yo no sé cuál sea mi función, pero más o menos tengo idea de cómo se comporta, ¿no? Que va a crecer, que va a decrecer, que va a ir más rápido, más lento. Y entonces lo que tú quieres es preguntarte cuál es la función, o sea, encontrar esa función que ya aparece en nuestro libro de la prepa. Esa es más o menos la idea. Es un poquito, a lo mejor, diferente. O sea, uno tiene la ecuación diferencial y como de alguna manera ya está el paso como de la ecuación diferencial a la función que hay que asociarle para estudiar las soluciones de nuestro problema original. O sea, dada la ecuación diferencial, le asociamos un funcional, que le llamamos funcional, donde estudiar los puntos críticos de este funcional es equivalente a encontrar las soluciones de nuestra ecuación diferencial. Ese paso como que no hay ningún problema. O sea, encontrar esa función es relativamente fácil, digamos. Lo difícil está en pues hacer el estudio de esa ecuación diferencial en cuanto a mostrar al menos incluso la existencia de una solución o de un punto crítico. Al nivel, porque básicamente el dominio ya es un dominio, o sea, el dominio de la función ya no es de una dimensión, digamos, los reales, sino la dimensión es infinita, básicamente. Entonces, para garantizar simplemente la existencia de una solución, pues ya no es algo trivial, y mucho menos garantizar una infinidad de soluciones, o que el problema o que la función no tenga puntos críticos de alguna manera, ¿no? Okay. Es que creo que estoy todavía más perdida, Sergio. Sí. Pero está muy interesante, solo que, bueno, si yo en prepa me metí a área 1, yo creo que, bueno, más bien salí de área 1 por milagro de la vida, pero sí, a mí me costaba mucho trabajo ecuaciones de segundo grado. Entonces, algo entendí de la X, algo entendí de despejar, pero todo lo demás me perdí un poco, Sergio. Pero entonces aquí, o sea, como para entenderlo un poco así nivel diseñadora como yo, al final, por ejemplo, ¿cuándo dices, o cómo es el resultado? Por ejemplo, dices, sí, llegué, lo resolví y me dio un 3. ¿Cuál es como el descubrimiento o el resultado que obtienes? O con que salga un símbolo de infinito ya es la respuesta que estabas buscando después de tanto tiempo. ¿O qué tipo de respuestas obtienes al trabajar con estas ecuaciones? A ver, uno estudia una cierta clase de ecuaciones diferenciales, y esas ecuaciones diferenciales tienen ciertos parámetros, o sea, tienen cierta libertad de mover. La pregunta sería, ¿cómo deben ser esos parámetros que tiene la ecuación diferencial para que yo pueda decir algo acerca de la ecuación diferencial? Por ejemplo, no, pues que si los parámetros son de cierta manera o si cumplen ciertas cosas, entonces tengo una infinidad de soluciones. O sea, tengo una infinidad de puntos críticos y por lo tanto tendría una infinidad de soluciones en mi ecuación diferencial. Básicamente en ese sentido va. Y puede ser que, por ejemplo, bajo ciertas condiciones, pues podemos decir, no, pues con estas condiciones, mi ecuación diferencial no va a tener solución, o va a tener solución y va a tener, va a haber un cambio de signo, o incluso que la solución sea positiva. O incluso si la solución tiene que cumpla cierto tipo de simetrías. El meter simetrías a la ecuación diferencial hace que la topología, digamos que está detrás de, digamos que uno trata de estudiar, se enriquece mucho, que de plano eso implica que de alguna manera que de una solución salga, o sea, cuando mete unas simetrías resulta que hay, o sea, saltan muchas soluciones. O sea, uno puede garantizar como mucho más todavía acerca de las soluciones, pero hay que meter ciertas condiciones de simetría, digamos. Y ¿sí? Entonces, por ejemplo, o sea, nada más como para intentar aterrizar esta idea, es como, o sea, si uno tiene, no sé, como haciendo la analogía a las ecuaciones de prepa, si uno tiene un 2x cuadrada,
el 2 sería como tu parámetro, por así decirlo, ¿no? Ajá. Y entonces ahí ver, pues bueno, si ese es un número, si el numerito ese 2 fuera 1, pues sigue comportándose igual, ¿no? Pero si fuera -1, entonces la parábola en vez de ir como para arriba va para abajo, ¿no? Y esos son los parámetros y tú estudias como condiciones sobre esos parámetros para ver qué pasa, ¿no? O sea, si ahora fuera 5, ¿cómo se ve, no? Esa es como la idea subyacente. Sí, así es. Perfecto. Y Sergio, ¿qué te motivó a interesarte por estos temas? O sea, cuando tú entraste a estudiar matemáticas, ¿cómo fue tu camino que dijiste, mira, estos temas me están gustando un montón? ¿Cómo te fue llevando hacia allá? Pues en la carrera, en la licenciatura, primero, ya casi como a mediados de la carrera más o menos, participé en un programa que se llama Verano de la Investigación Científica, y ahí la idea era trabajar con un investigador durante aproximadamente unos 3 meses en vacaciones, y a mí me tocó venir aquí yo hice mi licenciatura en Saltillo, Coahuila, y vine a trabajar acá en la UNAM, y a partir de ahí, bueno, salió, digamos, como el tema de trabajar este tipo de ecuaciones diferenciales, y lo que me llamaba más la atención ahí era como ese puente que hay entre las ecuaciones diferenciales y los puntos críticos. O sea, algo como si fuera de cálculo 1, o sea, uno en cálculo 1 para buscar dónde la función alcanza un máximo, un mínimo, uno busca, pues primero básicamente si la función es suavecita, o sea, no tiene muchos, como no es tan compleja, digamos, es bien bonita, bien portada. Pues uno busca, pues, dónde hay máximos y mínimos locales, y eso está relacionado con la derivada. O sea, donde la recta tangente a la gráfica, digamos, es horizontal. Y básicamente esa idea intuitiva que hay en cálculo 1, verlo a nivel en dimensión infinita, como que, y relacionado con las ecuaciones diferenciales, eso fue lo que me gustó, digamos. Y esas ideas, tú das clase en la licenciatura en matemáticas aplicadas, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para contarles a tus alumnos sobre estas ideas, ¿no? O sea, ¿qué tanto permean lo que haces en tu investigación hacia las clases que das? ¿Les cuentas de estos problemas? ¿Cómo le haces para platicarles a los chavos de esto? O sea, sí ha sido difícil, por ejemplo, a lo mejor quizá la complejidad, y por otro lado a lo mejor porque nunca me lo había intentado así como de explicarles a mis alumnos, no sé, por ejemplo, de cálculo, este tipo de cosas, pero muy ocasionalmente he dado ecuaciones diferenciales. De hecho, creo que la he dado al menos una vez. Por lo general ha sido básicamente cálculos, análisis, optativas que están relacionadas con análisis funcional, análisis aplicado, pero como que no he tenido como la oportunidad de digamos, de alguna manera como poder platicar de manera un poquito más a fondo de las cosas que yo hago a mis alumnos, salvo por ahí muy casos excepcionales, digamos, de que la gente se llega a acercar y cuando les platico y que quieran trabajar cosas un poquito más, aterrizar ciertas cosas, ¿no? Y yo quería preguntarte, Sergio, como en otro tema un poquito aparte, es con todas estas que empiezo a entender un poco, pero si me pierdo un poco después de elíptico, bueno, sé que es una elipse, pero de ahí a sistema elíptico no lineal, creo que me perdí un poco en la traducción, pero bueno, más o menos empiezo a entender, pero con todas estas explicaciones y de diferentes formas de manejar las ecuaciones y demás, un alumno que estudia matemáticas empieza a adentrarse a este mundo increíble, ¿en dónde podría trabajar, por ejemplo? ¿O en qué trabajaría? ¿En qué empresa? ¿En qué consultoría? ¿O cómo se traduce esto un poco ya en cuestión de profesión, por ejemplo? Difícilmente va a ser, o sea, que se ve de manera inmediata
dónde trabajaría una persona. O sea, si alguien se dedicara a lo que yo estudio, digamos, de alguna manera, sería, pues básicamente para hacer una carrera, pero básicamente, ¿cómo se puede decir? Universitaria, digamos, hacer maestría, doctorado. Académica. Básicamente sería académico, exacto. O sea, no tanto la parte de como meterse en una consultoría o algo así, ¿no? Sería complicado. O sea, pero pues básicamente uno aporta ciertas cosas dependiendo de su trinchera para poder ir formando a nuestros alumnos, y se conjuntan muchas cosas, ¿no? Y Es como parte de toda la formación del matemático, ¿no? Sí. Oye, Sergio, tenemos una dinámica como para conocerte, como para conocer a la persona, al que está detrás del profesor investigador. Entonces, te vamos a hacer una serie de preguntas cortitas. La idea es que las respondas así como lo más rápido posible, muy, muy, muy rápido. Casi lo primero que venga a tu mente, ¿va? Ok. A ver, en una escala del 1 al 10, donde 1 es bien poquito y 10 es muchísimo, ¿cómo consideras tu salario? Regular. Bueno. Del 1 al 10, del 1 al 10. Numérico. Mientras no sea X3 Un 8. menos Z. Un 8. Bastante No se bien. vale responder con una cosa. ¿Tienes hijos? Sí. Número. 1. ¿Tienes una relación sentimental? Sí. A ver, ahí dile número. Número. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Pues básicamente ha sido básicamente leer, o incluso también básicamente jugar con mi bebé. Bueno, tiene 7 años. Entonces, bueno, y sí, a veces siempre pues demanda la atención de uno. Entonces, bueno, pues sí, ahí ando. Ya sabe contar. Ya. Ya. Ya hizo sus Sí, primeras ecuaciones. Sí, si yo me comparo con él cuando yo era pequeño, pues sí, ahí, no. Toda una eminencia. ¿Qué tan fácil aprendes nuevos temas, Sergio? Sí, relativamente fácil. Sí. Bien. Y nos comentabas que te gusta leer. ¿Con qué frecuencia lees un libro? ¿O como cuántos lees al año? Híjole. Pues más o menos alrededor de unos 2, 3 libros, cuando mucho. Como me interesa más que nada como las orígenes como de la matemática, entonces me interesa, o sea, más que nada como conocer la historia de las matemáticas, o qué es lo que hizo un determinado autor o matemático, digamos, de los famosos que hemos tenido, digamos. Y pues básicamente ha sido ese como mi hobby, digamos, de alguna manera. Este hobby de lectura. De lectura. Uh-huh. Claro, y bueno, justo para allá va mi pregunta. En este ámbito en donde te desarrollas, que es tan abstracto, tan buscar de coincidencias, mencionas que te gusta la literatura relacionada con los orígenes de las matemáticas o los estudios de las matemáticas. ¿Qué otros géneros te gustan? ¿Qué otros géneros explora una persona que se dedica a estas áreas? Y si nos puedes hacer una recomendación. Pues a mí me gusta la ciencia ficción, y pues uno de los que podría recomendar básicamente pues es Isaac Asimov. Es buenísimo Asimov. Sí. ¿Y qué tipo de música escuchas, Sergio? Por lo general no escucho música, o sea, pues no sé, de alguna manera como que en mi infancia no viví, digamos, con esa o mi entorno no tenía esa afinidad de escuchar música, entonces pues no, la música. Bueno, ahora podrás Y bueno, me gustarán, o sea, sí me gusta algún tipo de música cuando la escucho, pero no es que diga, tengo que escuchar música para, no sé, sentirme bien o concentrarme, no. Bueno, pero ahora con tu hijo, sí, ¿no? Sí. De Trepsi o no sé, algo así. Bueno, ahora también podrás escuchar nuestro podcast cuando sale. ¿Hay alguna habilidad o talento que te gustaría aprender? Aprender a tocar guitarra. Siempre me ha llamado la atención. Y al revés, ¿tienes algún talento como así, que digas, uy, soy buenísimo en esto y eso casi nadie lo sabe, un talento oculto?
Caray. Aunque sea chiflar. Pues básicamente me gusta la naturaleza, o sea, el caminar en el bosque o sea, y correr o ese tipo de cosas, a mí me encanta, me fascina. Y a ver, recomiéndanos una película, Sergio. Una que digas, esa me encantó. De ciencia ficción, seguro. Pues el de Yo Robot. Muy buena. Sí, esa. muy de buena. Isaac Igual Asimov. Asimov. Ajá, exacto. Ay, cierto, no me acordaba. Oye, Sergio, y estas preguntas son también como un poquito en nuestra índole personal, pero ahora sí ya expláyate mucho más. ¿Cómo encuentras inspiración? ¿Cómo generas ideas para trabajar en tu investigación? ¿Cuál es tu proceso como creativo? Varios en el programa nos han comentado que nos da un poquito la impresión que a veces es como un poquito casi como artístico el proceso de hacer ciencia en mate, ¿no? Entonces, ¿cuál es como ese proceso creativo? ¿Cómo le haces tú? ¿Qué es de dónde buscas ideas? ¿De dónde te inspiras para trabajar? O sea, por un lado, la misma área, la gente que se dedica a esas cosas, pues uno comienza, digamos, de alguna manera como a ver, o sea, qué es lo que hace la gente en este tipo de cosas. Y a veces pues suelen llegar o lo hacen de cierta manera y uno lo que busca pues es hacerlo a tu manera, digamos, pero a lo mejor metiendo ciertas cosas, otros parámetros o incluso a lo mejor algunas cosas no abordaron y entonces tú lo abordas ese tipo de preguntas que quedaron, digamos, o que no se abordaron, tratarlas de contestar, resolver. Y eso es por un lado. Y la otra es, todavía estoy como en ese proceso de buscar qué hay detrás. O sea qué tanto que la parte de qué modelan esas cosas que estamos. Pero son, como comento, son muy, muy contadas las cosas cuando uno lee acerca del tema, y es difícil como tratar de ver como lo que hay detrás en la parte de... Y en ese sentido, ¿cómo es? Por ejemplo, no sé, después de dar tu clase, llegas y dices, sí, me quedo sin resolver esta ecuación. A ver, no sé, pasan 8 días y no sé cómo resolver la Z diferencial parcial no lineal, o cómo es porque creo que todavía no lo puedo visualizar. ¿Cómo es ese proceso de resolver? ¿Toma una semana, 5 horas, 8 meses? ¿O de repente vas en el tráfico y dices, claro, es infinito? ¿O qué? ¿O cómo es? ¿Cómo se resuelve eso? Por lo general, por ejemplo, buscar los puntos críticos, o sea, básicamente lo que uno busca es como puntos críticos de una función, en este caso de un funcional. ¿Qué es lo que se hace en nuestros cursos de cálculo? Entonces, uno de manera visual, si uno quiere ver dónde están los puntos críticos, por ejemplo, si uno ve un mapa topográfico de una región del planeta, digamos, pues uno ve como ciertas curvas cerradas, y dependiendo de si estas son curvas cerradas o simplemente curvas, ve uno curvas y esencialmente cada curva está a una cierta altura. Cuando uno ve ciertas curvas cerradas y se van como haciendo más pequeñas hasta que llegan a un punto, esencialmente uno lo que está viendo de manera visual está viendo puntos donde la derivada es cero. O puntos donde debería ser, pero no solamente tienen que ser a fuerza máximos y mínimos, pueden ser incluso puntos silla, que son que eso lo podemos ver de manera visual con lo que se le llama en matemáticas las curvas de nivel, digamos, como estudiando las curvas de nivel. Uh-huh. Bueno, eso se hace también a nivel en dimensión infinita. Se estudia ese tipo de cómo se comportan esas curvas de nivel, que es uno que dice la topología de las
las curvas de nivel, digamos, de alguna manera. Y estudiando eso uno puede de alguna manera poder pues contestar lo que uno busca, ¿no? Buscar si existen soluciones, o sea, si existen puntos críticos o multiplicidad de puntos críticos o no existen, qué tantos, si hay simetrías, o sea, qué tanto influyen en las soluciones. Y incluso uno lo que busca pues es encontrar cotas inferiores de las soluciones. Por ejemplo, a lo mejor puede ser que pues o sea, digamos que podemos encontrar, o sea, podemos decir que hay multiplicidad de soluciones, pero la idea, pues, ¿cuántas? O sea, entonces, lo que uno busca es buscar cotas inferiores. Bueno, hay tantas como este numerito. Hay como 5, y ese numerito en general uno depende de los parámetros de la ecuación diferencial. Oye, Sergio, y retomando la parte de tu vida, comentabas que tienes hijos, que tienes una esposa. ¿Cuál ha sido, cómo le haces, por ejemplo, para equilibrar tu vida personal, ¿no? con tu familia, con tus amigos, con tu vida profesional? Pues como que al inicio fue complicado, o sea, pues básicamente casi me la vivía yo aquí en la universidad, cuando ya me casé y ya tenía como ciertas obligaciones de estar pues con mi esposa, o sea, convivir con mi esposa, y traté ahora como de alguna manera llegar un poco más temprano. Entonces básicamente, por lo general ya últimamente ya me salgo como a las 5 de la tarde más o menos de aquí. Se complica el tráfico, o sea, yo me hago alrededor, depende de a qué hora salga, pero son alrededor de 80 kilómetros que me hago cada día, digamos, ida y vuelta. Entonces es algo, dependiendo de la hora que salga, pues se me complica bastante. Entonces cuando salgo más o menos alrededor de las 5, sí, pues está relativamente como no tan pesado el tráfico, alrededor de 1 hora y media, 2 horas, así, más o menos. Y si me salgo un poquito más tarde, ya esas 1 hora y media, 2 ya se convierten un poco más. En 4 casi, sí, ¿no? Entonces, sí, hay una vez que sí me ha tocado así, cuando entonces, hay puentes. ¿el tráfico sí es un medio de inspiración a veces? Complicado, o sea, complicado pero si porque... ya estoy ahí, pues, porque De una vez resuelvo la ecuación, pues ya que estoy aquí, ¿no? Es que básicamente me muevo en carro, o sea, entonces uno pues tiene que estar atento al tráfico, que no vaya uno a golpear. Sí, no vaya a ser. A veces ahí. Uno a veces anda tan cansado que uno hasta se viene durmiendo, entonces hay que sí, no, cuidado con el choque, no me sería. Perdón, es que estaba resolviendo una variación aquí, factorial. Sí. Eso no lo cubre el seguro. Sí. ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? Bueno, complicado. Sí, en sí yo nací aquí en la Ciudad de México. Okay. Y pero a los 12 años más o menos me moví al norte del país, en Coahuila, frontera Coahuila. Ahí básicamente hice hasta la prepa. De hecho, terminé la primaria allá, la prepa, y después en la universidad ya la hice en Saltillo. O sea, me moví como unos 300 kilómetros más o menos de frontera Coahuila a Saltillo. Y siempre pues trabajando y estudiando para poder solventar los gastos de todo, ¿no? Y sí. Muy bien. Y Sergio, ya acercándonos como un poquito a la recta final de nuestro programa, ¿qué consejo le podrías dar, por ejemplo, a los estudiantes de preparatoria que estén interesados en las matemáticas? ¿Qué les podrías recomendar? Yo lo que veo los problemas que llegan a tener aquí los alumnos cuando se enfrentan los primeros años de su carrera, pues básicamente es que para que les vaya bien, yo creo que manejar bien la aritmética. O sea, ya con la aritmética uno puede manejar mejor el álgebra, y básicamente el álgebra es la que te abre como caminos de los primeros años de la carrera, básicamente, ¿no? Ya posiblemente pues uno va aprendiendo poco a poco la parte de la lógica y que va uno requiriendo a lo largo de la carrera.
Perfecto. ¿Y cuál sería, Sergio, como el resultado así? Como yo tengo la teoría de que todos los matemáticos tenemos como un resultado en la cabeza que dices, no, si yo lograra probarlo, si yo dijera, ya, con ese ya me puedo jubilar casi, ¿no? Ya después de probar este teorema, ya me puedo morir y va a estar al lado el señor ahí con mi teorema. ¿Cuál sería en tu caso ese resultado? A lo mejor no es tanto del área a la cual me dedico. Uno de los hobbies de matemáticas que me han llamado la atención es lo que tiene que ver en un área que se llama punto fijo. O sea, esencialmente, pues de alguna manera, si uno tiene una función y la pinta sobre una función de manera real, o sea, una gráfica que uno puede pintar en el pizarrón, y en el plano, tal cual, en el plano cartesiano, y si dibujamos la identidad, la recta y igual a x, así prácticamente, y si en los puntos donde se intersecta esa recta con la gráfica, son lo que le llaman puntos fijos, son de alguna manera como que los que no se mueven, o sea, f de x es igual a x, o sea, no mueve, la función no le hace nada a ese punto fijo. Y resulta que hay muchos problemas aplicados, que se reducen a encontrar puntos fijos de una función. Y esa función no solamente tiene que ser función de variables reales, sino eso lo podemos hablar en un contexto más general, y tanto así como simplemente el resolver una ecuación de la prepa, digamos, lo puede ver como un problema de punto fijo. Un sistema de ecuaciones igual lo pueden ver como un problema de punto fijo. Resolver una ecuación diferencial incluso también se puede ver como un problema de punto fijo. Muchos problemas se pueden ver como problemas de punto fijo, y entonces en ese sentido a mí lo que les platico, más bien lo que les platico a mis alumnos es como esa área, o sea, como de la aplicabilidad de ese tipo de resultados de punto fijo. Y hay un resultado que se llama el teorema de punto fijo de Banach, que no nomás te da la solución, digamos, sino también te dice cómo aproximarte a la solución y con qué grado de precisión te lo está haciendo. Entonces, ese es como un resultado muy, muy, muy aplicado, y me gusta como explorar en esa área, en los cursos básicamente de análisis en los cuales he impartido aquí en la universidad. Excelente, Sergio. Pues no sé si haya alguna otra pregunta, sí. Sí, yo tengo varias respecto a esta última respuesta. Vaya, todo este campo, creo que, sin temor a equivocarme, ha sido el más abstracto que hemos tenido en este programa. Ha sido pues bastante fascinante encontrar este campo tan específico, que sí, hay que aceptarlo, puede llegar a ser complicado de explicar en palabras sencillas. A mí me gustaría saber, bajo tu percepción y en un sentido tal vez emocional o psicológico, ¿qué necesita una persona que quiere dedicarse a la ciencia? ¿O cómo necesita ser? Pues primero yo creo que le guste. Y ya con ese gusto uno puede buscarle por muchas vías, pero para poder hacer eso necesita gustarle, si no, no hay manera por más que uno lo trate de motivar o algo así, no va a ser fácil, ¿no? Entonces, de entrada, pues sí, tiene que gustarle como el embrollo. El proyecto, digamos, de alguna manera, y claro. Y la idea pues es nomás ir básicamente orientando, depende de lo que uno busca, que desarrollen o que realicen, ¿no? Interesante, gracias. Muy bien, Sergio, y nada más una última pregunta. ¿A qué otro colega del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas te gustaría que invitáramos a nuestro podcast como para enterarse un poquito qué hace, cómo vive, etcétera? No sé si ya invitado, a lo mejor ya está, ya fue invitado. Yo creo que Luis Franco, él trabaja el problema de N cuerpos, o sea, el estudio de los movimientos de los planetas, de cómo
cómo interactúan entre ellos, si va a haber colisiones o cierto tipo de soluciones estables del sistema, digamos, ¿no? Pero me parece interesante lo que es el doctor Luis Franco. Excelente, muy bien para tenerlo presente. Sí. Que por cierto, básicamente estamos colaborando en un grupo de sistemas dinámicos, tanto el doctor Franco como la doctora Elsa Báez. Vamos a tener nuestro primer encuentro en octubre, a mediados de octubre, nuestro primer encuentro de sistemas dinámicos. Están todos invitados. Sí, por supuesto, están invitados. Ya haremos llegar la difusión, digamos, de este evento. Pero es el 15 y 16 de octubre. Perfecto. Sí, esos 2 días. Muy bien, entonces todos los interesados en estas áreas, pues ahí tendrán más que bienvenidos para que se enteren de qué es lo que se trabaja actualmente y particularmente en los colegas de aquí de la unidad Coajimalpa, de la UAM. ¿Encuentro de qué? ¿Podrías repetirlo, por favor? Primer encuentro de sistemas dinámicos. Encuentro de sistemas dinámicos, suena bastante fantástico. Ok, todos invitados. Título de futura película de ciencia ficción. Suena título de película, no se lo pueden perder. Y bueno, esto ha sido nuestro programa, hemos llegado al final. Muchísimas gracias por asistir, porque ya saben que en este programa nos encanta hablar de ciencias. Compartimos descubrimientos, investigaciones y avances conversando con mentes expertas. Entendemos cómo la ciencia cambia el entendimiento del universo y la vida diaria. En cabina escucharon a la profesora Brenda García Parra. Muchísimas gracias por la invitación. Al doctor Sergio Hernández Linares. Igualmente, gracias por la invitación y a todos nuestros radioescuchas. Ya lo conocen, al doctor Julián Alberto Fresán Figueroa. Muchas gracias, no se olviden de escuchar nuestro podcast la próxima semana. También agradecemos al equipo técnico que se encuentra al otro lado de la cabina y a ti que nos estás escuchando. Yo soy Ana Karen Fuentes Ortega y esto fue Expreso de Ciencias. Hasta el siguiente lunes. Esto fue Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Recuerda que la ciencia nunca descansa. Mantente al tanto de nuevas investigaciones y experiencias. Te esperamos todos los lunes con un nuevo episodio. No olvides suscribirte a nuestro podcast y activar las notificaciones. Expreso de Ciencia es una producción de One Podcast.